una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en el conversatorio de su podcast Nosotros No Somos Así. Este proyecto empezó ya desde hace unos meses en una idea de dar una opinión de cómo diferenciarnos con el bloque neoliberal o con la política neoliberal más que nada, porque recuerden ustedes que estos últimos 35 años, a partir de 1982 empezó la política más neoliberal de todas en nuestro país con la presidencia de Miguel de la Madrid. Y es que en el 2018, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y toma el poder democráticamente, pues para su plan económico en el 2019 anuncia que se acaba el neoliberalismo. Ya después vinieron conquistas de cada uno de nuestro movimiento, de Morena, ganando elecciones a partir del 2018 y, bueno, ganando espacios en los estados de la República, uno de ellos es Michoacán. No obstante, la política neoliberal todavía existe, todavía está encumbrado en mandos medios del gobierno y, bueno, pues nos toca a nosotros hacer esa diferencia, actuar de manera honestamente y con buen corazón, porque tendríamos que separar el poder político del económico en esta cuarta transformación, y eso derivaba lo que es la corrupción, y de ahí se venía inseguridad, problemas en los sistemas de salud, problemas en el sistema educativo y en toda la burocracia, porque se creó una ideología, una idiosincrasia, un modus vivendi de que se tenía que hacer rico al amparo del poder público, que cualquier servidor público, o como ellos le llamaban funcionario, o representante que ya no era tan popular, pues tenía que cambiar radicalmente su estilo de vida. Y por eso hicimos este podcast y lo titulamos Nosotros No Somos Así. Eran unas opiniones que yo daba a veces de 1 minuto, de 1 a 3 minutos, y que, bueno, estábamos nosotros diferenciando por qué los miembros de hombres y mujeres de esta cuarta transformación, hacíamos las cosas diferente y estamos con el legado del presidente López Obrador. Platicamos con Sergio Pimentel, Yello, y tuvimos la idea de hacer este podcast, invitando a cada uno de nuestros compañeros y compañeras que están en nuestro movimiento, que tienen una representación popular o que simplemente son servidores públicos. Y de ahí, pues, teníamos que hacer esta diferenciación. El proyecto ha salido muy bien, lo empezamos este año como en marzo, si mal no recuerdo, de este año, y hemos tenido un sinfín de invitados e invitadas, algunos fundadores, ¿sí? La gran mayoría, y fundadores de Morena, de Morena, porque sí hay que tener en cuenta que hay compañeros y compañeras que son de otra generación, pero que vienen de la lucha de izquierda, eso sí. Todos y todas los que han estado en este podcast y que estarán posteriormente son de la lucha de izquierda. No hay más. No vamos a invitar a lo que les dije, a los neoliberales que están incrustados en los gobiernos de la cuarta transformación, porque, bueno, se tiene 7 años de transformación en el país y en Michoacán 3 años, 4 años
apenas de transformación y bueno, pues obviamente están incrustados estos políticos neoliberales o la política neoliberal y más en las haciendas públicas. Eso es una realidad. Pero en este espacio ha estado gente de izquierda. Y bueno, arrancamos nuestro podcast con Jesús Mora, el dirigente de Morena, Michoacán, actual dirigente, por cierto, que nosotros que somos fundadores de Morena les llamamos los postelectorales. Él llega a nuestro partido, a nuestro movimiento, después de la elección del 2018. Por eso el nombre de postelectorales. Y es que también hay un fenómeno curioso, amigas y amigos, aquí más en Morena, Michoacán, en Morena, Michoacán más porque, en Morena en general, pero más en Morena, Michoacán, porque en Morena, Michoacán hay mucho cardenismo, demasiado. O sea, todavía en el 2006, yo recuerdo muchos no se abrieron de capa, como dirían en el barrio, porque todavía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tenía la intención de participar por cuarta ocasión, en la presidencia de la República, en el cual gobernaba su hijo, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, aquí en Michoacán, y bueno, no podíamos, había mucho funcionario, mucho representante popular michoacano, referentes de esa izquierda que era el PRD, pues que no se abrieron de capa. Y con Miguel Sandoval, con Lupita Morón, que en paz descanse, con don Roberto, que también en paz descanse, con Octaviano Ríos, con Luis David Soto, con Braulio Barriga, con Cintia, con Julio César Cruz, con un sinfín de compañeros y compañeras, Omar Alejandro García Cuevas, Virgilio Agustín, un sinfín de compañeros y compañeras. Empezamos las redes ciudadanas y el movimiento michoacano en apoyo a López Obrador. Por eso ahora somos referentes del López Obradorismo. Ya teniendo este contexto y ya aclarado esto, pues llegamos a esta peculiaridad de Morena, Michoacán, en el cual se necesita un determinado tiempo para que las bases, los morenistas michoacanos y michoacanas, pues acepten a los postelectorales. Pero también vimos a un Jesús Mora que tenía una trayectoria de izquierda, alguien que asistió a Cuba, que es muy doctrinario en el asunto de izquierda, de estos marxistas, leninistas, con discurso, con retórica, con una gran trayectoria en la política estudiantil, siempre de izquierda. Con él abrimos este podcast. Luego también en esa ocasión me acompañó Juliana Bugarini como co-conductora. Y bueno, pues hemos tenido a Juan Pablo Celis, nuestro gran querido y amigo Juan Pablo Celis, un heredero de la lucha, siempre con el corazón puesto por delante en Morena, y que fue muy bonito recordar esas etapas con Juan Pablo Celis, que él le batalló mucho también era de los que dio toda su juventud, su vida por este movimiento y por el López Obradorismo. Por eso es el bien llamado heredero de la lucha, y que recordando esas anécdotas con su red ciudadana, con acompañando en ese entonces y siempre a la ahora gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, acompañando con su hermano Oscar Celis, con Hugo Gama, con Alejandro Estrada, ellos que nos ayudaron mucho y que tuvieron la responsabilidad de la defensa del voto desde 2006, que se fueron a San Luis, que estuvieron siempre aportando, poniendo
su gran corazón en este proyecto transformador, y que fue muy bueno recordar con él esas anécdotas, algo que a él le conmovió y le hizo recordar, porque es el heredero de la lucha. Y no se diga, también estuvo con nosotros el primer dirigente de Morena en Michoacán, alguien que pone corazón, pasión, y también vida, el gran amigo Miguel Ángel Sandoval, que en esa ocasión Yello me acompañó como coconductor, y que fue un podcast de dos sesiones donde recordamos sus tiempos de estudiante, su gorro papal, porque cuando se iba como Forrest Gump, le puso Yello el Forrest Gump michoacano, y que fue ayudando y fue puebleando y fue Aquila, y él se metía en todos los corazones de la gente, y también ayudando mucho en el movimiento transformador, como algo especial, él y Octaviano, que siempre han estado juntos, son grandes amigos de toda la vida. Hicieron la convocatoria para las redes ciudadanas. Bueno, es cuando yo me di cuenta, ¿no? También me acuerdo que un día Oscar Celis por ahí nos llevó una propaganda en el Congreso del Estado. Por ahí estábamos nosotros haciendo política estudiantil, pero Miguel Sandoval lo conocí en el 2004, y a finales de ese año llama a que hagamos una red ciudadana, en el cual nos sumamos con David Soto, con Julio César Cruz, con Antonio Gutiérrez y con varios, con ellos, que éramos un grupo grandísimo de la universidad, hacían líderes universitarios, organizábamos eventos deportivos, sociales, y teníamos varias consejerías técnicas, consejos estudiantiles, consejos universitarios, y que bueno, al llamado de él, nomás 5 de ese gran conglomerado, porque ya les expliqué el contexto de cómo era muy cardenismo muy cardenista en ese tiempo, los referentes de la política michoacana, tanto grandes, medianos y jóvenes de edad. Entonces fue muy bueno recordar con Miguel cómo le echó esa pasión, cómo desde estudiante él participó en este movimiento transformador, y que bueno, nosotros nos sumamos al llamado, hicimos buen equipo. No es fácil trabajar con él, la verdad, es mucho, como le echa mucha pasión y mucho corazón, se le ocurre una cosa y la quiere sacar, ¿no? Pero eso no le quita el gran aporte que ha hecho a nuestro movimiento, y el ser el primer dirigente michoacano de Morena. También nos acompañó la senadora Celeste Asensio, ella nacida en Morena, en el cual, pues, como son de otra generación, no militaron en ningún otro partido, no militaron en ningún otro movimiento, y bueno, son nacidos en Morena. Actual senadora, muy joven ella, de Paracho, en el cual recordó muchas anécdotas de cómo empezaron, cómo la buscó Miguel Quinn, la maestra Blanca, que en paz descanse, y cómo fueron construyendo con Yunuen Ubaldo, con sus hermanos, con sus tíos, con muchos en Morena, Paracho, luego Michoacán, y ahora se ha convertido en una referente nacional. Y bueno, cómo también no recordar, no lo estoy dando cronológicamente, ¿sí? Pero cómo estoy diciendo quiénes nos han acompañado, pero cómo no recordar a mi querido camarada Luis David Soto, mi amigo de lucha y de muchas anécdotas. Con él somos súper compas, hemos vivido de todo, hemos hecho y deshecho, y bueno, también un gran aporte que le ha hecho el movimiento. Y pues como hemos vivido de todo, y como hemos estado en las buenas, en las malas, en las verdes y en las maduras, pues no hubo necesidad de hablar tanto en el recorrido de nuestro movimiento, porque no lo sabemos, lo hablamos. Pero la responsabilidad que él ahora tiene en el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán como director general,
pues le lleva, o es el único estado donde esta institución lleva el programa de vivienda que impulsó o que está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum. Y que bueno, él es un experto en esto de administrar la construcción y es su pasión, le encanta, está muy feliz ahí y está haciendo un gran aporte porque este programa pues es para alimentar o para quitar esa gran crisis que ha habido o ese gran negocio que hicieron los gobiernos neoliberales sobre vivienda y que no todos y todas tienen acceso a ella. Se endeudaban toda su vida para pagar una casita. Dejó de ser vivienda social para ser vivienda de raya en el tiempo neoliberal y que bueno, mi amigo Luis David Soto está haciendo ese gran aporte también, integrante del primer comité ejecutivo estatal de Morena como secretario de Finanzas, fundador de nuestro movimiento, de nuestro partido y que también pues, nos acompañó a ser la primera vez ciudadana en Movimiento Michoacano en apoyo a López Obrador. También estuvo una gran compañera de lucha, amiga, que es heredera también de la lucha, pero que es heredera de un gran hombre de la política de izquierda en Michoacán, pero ya de años atrás, de los 70s, 80s, bueno, todavía 80s, 90s, 2000s. Sí, ya me fui muy atrás, no es tan así. Mi querida amiga Azucena Marín, en el cual también pues recordó sus orígenes, cómo empezó ella en el PRD, viene de otra generación, cómo era inquieta y de repente el López Obradorismo la volvió a llamar a este movimiento y que se dedicara a la función pública y muy congruente porque tiene a sus hijos en escuela pública, muy respetable, ¿no? Eso con la familia, pero muy congruente porque no nada más lo dice, sino que congruentemente manda a sus hijos a la educación pública, que le tenemos que tener confianza a la educación pública, porque en el tiempo del neoliberalismo se satanizó mucho esta labor. También estuvo otra gran amiga, fundadora, actual diputada local, ya que hablamos de los maestros y maestras de educación, Heréndira Isauro, hija también de un gran hombre en la política allá en Cueneo, el profe Isauro, referente, fue hasta presidente municipal, fue regidor allá en su natal Cueneo, y bueno, ella, la más chica de sus hijas, que al principio le gustaba el rock, no se interesaba mucho en la política, pero que otra vez la vuelve a envolver nuestros grandes compañeros de Zacapu, Queen, la maestra Blanca, que en paz descanse, y nos ayuda mucho. Y Miguel Sandoval va y la busca también, porque tienen ahí un gran lazo ahí de amistad. Desde Octaviano está casado con una hermana de Isaura, con Violeta, y bueno, pues como platicamos, Octaviano y Miguel fueron muy amigos, o son muy amigos todavía, muy unidos. Entonces ahí Miguel fue que nos ayudara, que repartiera el periódico Regeneración, que se conformase el primer comité ejecutivo estatal, que luego participaran para las candidaturas de nuestra primera elección en el 2015. Y bueno, recordando cómo ella ingresó, cómo vino a ser parte de este movimiento y cómo la rechazaba el perredismo de ese tiempo, porque siendo su papá referente en ese municipio, pues ella le tocó ser ahí de Morena, estaba muy fuerte en ese tiempo el PRD, y sí había una confusión, también nos recordó esa confusión, por eso se sacaban unos como cartelones donde decía AMLO es Morena, porque luego nos confundían con eso. También nos acompañó Carolina Rangel Grácida, secretaria general de Morena actualmente,
del Comité Ejecutivo Nacional. Ella, pues empezando cuando llegó a Michoacán en un pequeño toldo que sacaba varias compañeras, esta Janet Serna, su hermana, Alba, muchas universitarias en ese tiempo, estudiantes, porque lo universitario nunca lo deja de ser, estudiantes, pues cómo ellas sacaron este módulo, y ahí se acerca Carolina Rangel Grácida, que es donde yo la conozco. La invitamos a participar más activamente a Morena. Por cierto, tuvimos un primer evento cuando vino el ahora senador Gerardo Fernández Noroña, y ahí nos acompañó Carolina, en el cual muy activa, fue secretaria de jóvenes del primer comité ejecutivo estatal, fue en el 2018 coordinadora de defensa del voto a nivel estatal, secretaria de la mujer en el gobierno del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, secretaria de Bienestar, Secretaría de Bienestar, fue la titular de la Secretaría de Bienestar al empezar este gobierno transformador aquí en Michoacán, y bueno, participa para ser candidata en el 2024 en el distrito 10 de Morelia, un distrito difícil, muy conservador, y llega a ser la secretaria general de Morena en Michoacán, y que bueno, le sorprendió y le gustó mucho la escenografía, y todo su equipo de producción son másters en esto. Este podcast ni Obama lo tiene, y bueno, o este tipo de escenario ni Obama lo tiene, y nos hizo un reel aquí, nos entrevistó muy, muy complacida, y recordando también estas grandes anécdotas que vivimos juntos y que ella vivió, no nada más en Michoacán, también cuando estuvo en Quintana Roo, y cómo le mueve el López Obradorismo, otra López Obradorista de cepa. Y bueno, ya que estamos hablando de Carolina, pues no podíamos dejar de invitar, y estaba aquí presente esta Andrea Serna, actual secretaria titular de la Secretaría de Bienestar aquí en Michoacán, y que bueno, ellos eran una parte no tanto del PRD, aunque son otra generación, no era tanto del PRD, porque ellos sacaban como ciudadanos como ciudadanas un módulo en la Plaza Melchor Ocampo. Nosotros acabamos de dejar una oficina que rentábamos del gobierno legítimo con la cooperación de muchos compañeros y compañeras también. Hay que reconocer, vamos a pasar aquí una cintita así como en Los Simpson, en las películas, rápido, de todos los que nos ayudaron en ese tiempo, con 50, 100, 200 pesos, pero ya había pasado la etapa ya del gobierno legítimo, empezaba campaña del 2012, y ellas empezaron a sacar un módulo en el cual pues, los instrumentos que teníamos se los dimos para que ese módulo fuera creciendo. Bueno, estuvo ahí Poncho Gutiérrez, yo no me acuerdo de él, pero ahí unas fotos que mostró Janet, estuvo el ahora youtuber y periodista Poncho Gutiérrez acompañando esos módulos que eran paralelos al PRD. Más ahí vimos el debate contra Peña Nieto, los dos que se hicieron, ahí los vimos en ese módulo, se sacó una pantalla, todo el mundo aportaron, una gran aportación que hicieron todas ellas, junto con Alba, junto con su hermana Claudia, junto con creo que estaba Martín Noyola, el famosísimo Cholo, varios jóvenes que aportaron y que estuvieron ahí, la misma Carolina Rangel, que estuvieron en ese módulo y que se sacó a flote, y que eso fue fundamental para que nuestro movimiento aquí en Michoacán sea lo que hoy es. Y bueno, también nos acompañó mi queridísima
queridísima amiga Gladys Butanda, actual secretaria de Movilidad del gobierno del estado, en el cual pues se ve cómo maneja todos los temas, tiene un manejo de temas bárbaro, de todos los sentidos, una mujer muy preparada y que tiene esa simpatía natural cuando uno la conoce o cuando la conoce la gente. Una de las mejores servidoras públicas que ha tenido los gobiernos de Michoacán, con ella encargada de los teleféricos, tanto en Uruapan como en Morelia, de los pasos a desniveles, de abajo de los puentes, esos espacios urbanos que se han hecho para recreación, lo que se ha hecho en Jesús del Monte y lo que se ha hecho en Villas del Pedregal, que ha conectado y que más aparte hay espacios públicos, porque así debe ser un gobierno de la Cuarta Transformación. Debe dar prioridad a los niños, niñas, jóvenes, para que haya recreación, para que haya cultura, para que haya deporte. Y esto es atacar los problemas de fondo que nos ahora adolecemos de la violencia. Y bueno, ella ha puesto su talento, su tiempo como servidora pública para que esto salga adelante. También nos acompañó el mismísimo Yello Pimentel, Sergio, que con él hicimos primero un piloto y ahora y luego ya hicimos aquí el podcast, que si mal no recuerdo, sino que me corrija aquí la producción, fue el último que grabamos, sí, no sé si fue él o también Benjamín, pero fue el último que grabamos y que hablamos de lo que es ser un miembro de este movimiento, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo transformar, y en la labor tan importante que él empezó en este gobierno de la Cuarta Transformación en Michoacán, que fue en el sistema michoacano de radio y televisión, cómo le cambió la cara a este sistema que lo tenían abajo. Y que bueno, se ha hecho un referente del pueblo para que se expresen opiniones, recreaciones y también fútbol. No se transmitía, aunque el Morelia está en expansión, pues no podemos hacer nada. Es la herencia que nos dejó el usurero de Salinas Pliego, ¿sí? Pero, y que bueno, en el fútbol no hay ascenso ni descenso, el único en el mundo, pues todo se transmite porque hay un equipo en expansión y se hacen programas clásicos que se hacían antes sobre fútbol, sobre el Atlético Morelia específicamente. Total cambio radical al sistema michoacano de radio y televisión, también con una plática muy amena que también domina todos los temas, pero que más que nada no sabíamos, porque la vemos siempre muy bien vestida, como diríamos, como dirían en el barrio, es de alcurnia fina a nuestra querida secretaria de Educación, Gaby Molina, pero que tiene un recorrido en izquierda fenomenal. Bueno, es también doctrinaria, no se ve tan doctrinaria en el asunto de que hasta es marxista, ¿no? Leía los postulados de Marx, cómo les tocó a ellos abrir brecha. Y digo a ellos porque también está en esto el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en la universidad y en la política pública como jóvenes, porque todavía existía el maximato priista. Aunque ya venía un poquito en decadencia, pero todavía había ese autoritarismo del PRI, ¿no? En el salinato, el cedillato, donde pues expresarse no era fácil. Y si no te llegaban con cañonazos de lana, te llegaban con cañonazos de otras cosas, o espantarte,
o a expulsarte de la misma universidad o a tener represalias, ¿no? No eran tiempos fáciles y Gaby Molina viene de esos tiempos, cómo entiende ella la educación, porque es la actual secretaria de Educación en el Estado, cómo entiende la educación y cómo ha hecho un gran trabajo en este espacio en el que ella está, donde se le ha pagado la nómina a todos los maestros y maestras de Michoacán, que eso lo adolecimos mucho toda la década pasada. Y que bueno, estuvimos a borde de estar en quiebra técnica por esa situación hasta que llegó los gobiernos de la Cuarta Transformación y no fue así. Y cómo no recordar también que estuvo aquí una gran invitada, la doctora Fabiola Alanís, actual diputada, presidenta de la Jucopo, ella de otra generación, ya de una generación muy atrás, con ardua experiencia en la izquierda, y que bueno, hay varias polémicas que se tenían porque toda su trayectoria que ha tenido, pues obviamente estuvo en el PRD, pero hubo cosas polémicas que vivimos cuando fundamos el movimiento, cuando ella ya era Fabiola Alanís, ¿no? Ya muy reconocida, que sigue siendo de gran trayectoria y que recordamos como ciertas polémicas que nos aclaró perfectamente, sin miedo a nada, pero también un dominio del tema de lo que es Michoacán extraordinario a la doctora Fabiola, extraordinario, y se ve por qué siempre han estado en la izquierda y siempre han hecho esto de la lucha. Y bueno, también nos acompañó nuestro compañero Alfredo Flores, amigo de lucha. Recordamos cuando lo sacaron de aquella tómbola que quedó muy bien posicionado, ganó una asamblea, porque pues así son las regidurías aquí en Morena, y lo sacan. Muy pragmático el tiempo del 2018 de algunos dirigentes o que tomaban decisiones aquí en Michoacán, pero que también ha tenido un gran movimiento de izquierda en la universidad y que bueno, ahora está en el Poder Judicial, en disciplina, precisamente lo que antes es la judicatura, pero hay una disciplina aquí local, haciendo un buen trabajo, ¿sí? Y demostrando por qué el Poder Judicial tenía que cambiar y por qué se tenía que pasar a votación. Y bueno, nos acompañó también Mariana Orozco, regidora. Yo le tengo un gran cariño a Mariana, hemos vivido muchas cosas juntos. Es un amor, Mariana, y ahora actual regidora, también nacida en Morena. Es más, yo cuando la conozco por morenaje y estaba muy metida en el asunto del 132, una persona muy agradable, muy preparada, y que tiene muchas tablas políticas para crecer en nuestro movimiento, ahora que es tiempo de mujeres y que bueno, es la que nos representa actualmente en el Cabildo de Morelia contra este señor Alfonso Martínez, que es del bloque neoliberal conservador, que panista, luego se hizo independiente y luego se vuelve a ser otra vez panista. Ahora anda todo nerviosón porque ya se le anda anteponiendo el sombrero, por eso anda nervioso. Y bueno, ella es la única que, la verdad, de todos, con todo respeto, le digo, de regidores y regidoras, es la única que hace contrapeso en este ayuntamiento de Morelia. Estuvo otro gran camarada, Benjamín Mendoza, actual director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, estaba ahí como subdirector antes. También ha sido en Morena, gente que viene del 132, aquí nos expresó como invitación de Javier Peguero, de Miguel Pérez Pompa, llega a nuestro movimiento y dice que es y será y siempre moreno de corazón. Y bueno, no quiero que se me pase nadie y voy a fijarme aquí porque
estos podcasts, pues los hemos hecho, los hemos compartido en la plataforma de YouTube Morena Michoacán, entonces no quiero que nadie se me pase de todos los invitados que hemos estado aquí, ¿cómo no? Pues nuestro queridísimo amigo Andrés Medina, que con él hemos vivido desde 2006 muchas cosas, López Obradorista de supercorazón, cuando fue servidor público en el gobierno de el doctor Leonel Godoy, y que estaba el Calderonato, el espurio, cuando nos hicieron fraude, él ahí tenía su cuadro del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, alguien que también le ha puesto mucho corazón, le ha puesto su vida, le ha puesto tiempo a nuestro movimiento actual. Él es el titular de conciliación laboral, el actual titular de conciliación laboral, un joven, porque es joven todavía, aunque está en el cuarto piso, de muchas tablas y mucho talento, ¿no? También nos acompañó como invitada mi tocallita, mi querida amiga Juliana Bugarini. Julianita, que estuvo aquí con nosotros y que también con ella hablamos temas polémicos, porque hay temas polémicos, pero ella es fundadora de Morena, siempre estando en la izquierda. Hubo unos temas políticos ahí en la era del silbanato, pero que lo aclaramos bien, y ella dijo por qué y qué significó estar ahí, porque luego se dio una polémica de un chaleco cuando se lo pusieron, que por cierto había una dirigencia interina que era Yello, ¿no? Y que bueno, Juliana ha pasado su etapa, lo que hablábamos al principio de este podcast, de aceptación en Morena, y actualmente es la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Juliana, tocallita, un gran abrazo, que aparte ha presentado iniciativa esta de la corrida de toros, ¿no? A favor de los derechos de los animales, ahora también del ciberacoso. Ha estado presentando ahí ciertas iniciativas y bueno, haciendo una buena labor en esta cuestión del poder legislativo, como representante del poder legislativo. Y bueno, también nos acompañó, voy a cerrar con dos más que nos hacen falta, nuestro querido amigo José Miguel, alias El Dormido, ¿sí? Él es coordinador actual de la Cuarta Transformación, el que es responsable de que los COTS estén en las calles y que estemos haciendo los comités seccionales como lo mandató nuestro partido a nivel nacional. Y el buen Dormido pues nos platicó mucho su amistad con Juan Pablo Celis, ¿no? Y cómo él en su corazón, amistad con Juan Pablo Celis y con Noel Cancino, alias el abuelo, y cómo él en su corazón era López Obradorista y de izquierda, porque también se vivió momentos muy polémicos con él. Ahí le recordamos, como dijo Valentín Elizalde, un viejo amor, ¿sí? Un viejo amor que no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario. No, es un nuevo amor, ¿verdad? Pero a él le recordamos un viejo amor que no le hacía reclamos de su tiempo y de su horario, y que bueno, fue muy ameno porque es un gran tipo, José Miguel Saavedra, esos tipos que se puede echar desmadre, que se puede echar relajo, que puedes cotorrear a gusto, un auténtico de barriazo. Y bueno, cerramos con mi queridísima amiga, pupila, hermana, somos uno mismo, Yunuen Servín, actual síndico de Tacámbaro, donde ella pues ha pasado momentos muy difíciles ahí en este actual encargo. Es un municipio muy complejo, donde hay violencia, donde hay delincuencia organizada y donde los que encabezan ahí el ayuntamiento, que son pues petistas, por decirlo, pues no son de muy probada honorabilidad, pero que ella ha salido con la frente en alto. Y desde aquí lo digo y públicamente, tienes todo nuestro apoyo. Y no se me podía pasar, ya se me estaba pasando, me estaba complicando,
a la actual secretaria de las mujeres del Comité Ejecutivo Estatal, también mi querida Mireya Aguilar, oriunda de Tacámbaro, que también ha vivido estas calamidades y que también les decimos desde aquí, ella no está sola. Así que aguas, señores allá de Tacámbaro, aguas, porque aquí sí se prende la mecha. Ella con Mire, donde nos enseña esa empatía que se tiene que tener con las mujeres, cómo han progresado en su lucha por ganar esos derechos y esos espacios que pues se les negó desde esta cultura machista que existía, que todavía hay, pero que antes estaba más impuesta, ¿sí? Y que el neoliberalismo recrudeció. Una mujer también de mucho talento, de mucho corazón, y que también nos platicó su etapa en el magisterio y cómo estuvieron en el López Obradorismo. Amigas y amigos, este ha sido un gran año para todos nosotros, con estos grandes invitados y invitadas. El próximo año, obviamente, tendremos más porque la lista es muy larga, nuestro movimiento es muy grande y tendremos sorpresas nacionales aquí en el podcast michoacano. Y bueno, no quiero dejar, antes de despedirme, de dos temas rápidamente. Primero, llamar mucho a la serenidad a nuestros compañeros y compañeras de este gran movimiento. No son tiempos de estar viendo pugnas internas, intereses personales. Es tiempo de respaldar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ha pegado intereses al neoliberalismo, a gente traficante de influencias y que han estado coludidos con todas estas mafias. Yo recuerdo mucho una entrevista que le hizo Aristegui al presidente Andrés Manuel cuando estábamos fundando Morena, y que era invencible el señor Joaquín Guzmán, el Chapo, que nadie lo podía atrapar, nadie le podía decir nada, y él dijo, ellos son niños de pecho. Los verdaderos delincuentes, los verdaderos mafiosos son los delincuentes de cuello blanco. Y tiene toda la razón. Y ahí están esos delincuentes de cuello blanco. Salinas Pliego, Jorge Romero, el presidente del PAN, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, el Cuyo Azcárraga, ¿sí? Y varios traficantes de influencias que hicieron su fortuna, hicieron de poder económico al amparo del poder público, más en el tiempo del salinato, en toda esta temporada neoliberal, pero en el tiempo del salinato se encumbraron. Todos ellos se les han pegado intereses porque simplemente se tiene que pagar impuestos y se está separando el poder político del económico. Con sus comentócratas, con sus medios de desinformación, pues ellos han querido imponer este caos o querer hacer golpes de estados blandos. Por eso nosotros tenemos que estar muy unidos. Fracasó su marcha de la generación Z. Ni era generación Z, ni había jóvenes y no asistió mucha gente como se pensaba. Como estos programas se graban, aquí lo anticipamos con Benjamín, que no iba a tener éxito, no va a tener éxito. Pero el 6 de diciembre vamos a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y van a ver el éxito que va a tener esa marcha. Cuando pase este podcast, van a ver ustedes que no me estoy equivocando. A todos mis compañeras y compañeros en Michoacán, que les tengo un gran aprecio porque son parte de este movimiento. Con todos y con todas hemos vivido ciertas anécdotas, ciertas experiencias. También les digo, no se dejen ir por el canto del sombrero. No se peleen. El pleito no es contra nosotros. Ellos, desde que pasó este lamentable hecho del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ya tenían acuerdo con la derecha. Ya tenían ese acuerdo. Ya lo estaban placeando con los medios nacionales, con la de la Micha, con el Loret de Mola, con los de falacios de TV Azteca,
con los de Radio Fórmula, con el monje Gómez Leiva, con todos ellos. Ya tenían eso. Ya no podemos ahora decir que o pelearnos nosotros sobre ellos. ¿Tienen derecho a aspirar? Claro que lo tienen. ¿Sí? Si decidieron por la derecha, pues lo decidieron. Ya lo dijo el diputado que ni sé cómo se llama, el diputado Toy Story le vamos a decir, porque también es uno de los del sombrero. Ya lo dijo él. Que quieren buscar la gubernatura de Michoacán y luego la presidencia. Que les va a alcanzar, obviamente que no, de aquí se los anticipo. Porque transformación hay para rato. Pero nosotros no le hagamos el caldo gordo a estos del movimiento del sombrero. Si la derecha los está adulando, pues es muy su problema de ellos. Ellos ya no estaban acá. Ya no eran parte de esta transformación porque el señor finado había sido diputado federal por Morena, pero ya no eran parte de aquí. Y si ustedes ven, los señalamientos que hacen pues son políticos, meramente políticos. Cuando ya jurídicamente y las investigaciones de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, pues se ha demostrado que hubo, como todo cuando matan a alguien así, pues cómplices internos de la misma seguridad. Bueno, ya se fue no dicen eso, y ya se fue el secretario de Seguridad Pública de ellos. Entonces nosotros no caigamos en esas provocaciones, no caigamos en esa narrativa, nada más porque tenemos intereses personales o porque nos asustamos, porque según nos van a ganar en las encuestas. No, la marca es Morena. La gente está con Morena, con el movimiento, no con personajes. Que les quede claro también, compañeros y compañeras, para que no se salgan del redil y, como dirían en mi barrio, no se estén fuera del hoyo. Así es. Por último, amigas y amigos, quiero desearles felices fiestas decembrinas, agradecer a todo el equipo de producción que ha hecho este trabajo titánico y que ha quedado muy bien, y que tendremos podcast para rato. Sean felices, pásenla en compañía de sus seres queridos. Hay que no nomás promulgar paz, sino también hacer la paz. En estos tiempos tan violentos, lo mejor es la paz, el amor, la empatía, la solidaridad y la honestidad. Muchas gracias por este año que nos han acompañado, amigas y amigos. Muchas gracias a el López Obradorismo, que es nuestro legado, y gracias a la vida que nos dio la oportunidad de ser protagonistas de la cuarta transformación de nuestro querido México. Nos vemos el siguiente año mundialista. Ánimo. Y las Chivas van a ser campeones, van a ver. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos en el 2026. Abrazo. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada.